Uno de los esquemas más importantes en la vida del quehacer público y sobre todo en política es la cuestionante que tiene el ser humano sobre la nobleza, sobre los principios, sobre los criterios que se utilizan para hacer política. Se habla de la seducción por el voto, se habla de que el fin justifica los medios, se habla de todo tipo de elementos para obtener la victoria electoral. Al final, como decía Papani, la política no es ni moral ni amoral, es solo política y lo importante es ganar para obtener el bien general. Por eso me gusta mucho esa frase de Ricardo Ravela en su libro de Quiero ser político, que dice, en política, a diferencia del deporte, lo importante no es participar, sino ganar. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Z101 Digital, Instagram, @Z_Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de este su espacio pueden obtenerlos en YouTube Z Digital en el playlist de Cada Vez Más Cerca. Hoy en transmisión especial desde Cap Cana a partir del patrocinio y del impulso que tiene el Grupo Abrisa con la Fundación del Aeropuerto Internacional de Bávaro de la 21ª Cumbre Latinoamericana de Políticos. Esta cumbre tiene lo que es el nivel especial de dotar de los adiestramientos contemporáneos del ejercicio político para campañas electorales y desempeño en lo que es la gestión municipal, congresual y presidencial con los cánones expresados por expertos de todas partes del mundo que se dan cita por primera vez aquí en Cap Cana. Esto tiene una significación importante porque logra traer lo que es esta cumbre que se ha celebrado por 21 ocasiones en esta oportunidad, pero 20 previas en otras localidades del mundo y que las 8 últimas se han realizado en Miami y que ahora por la gestión de este Grupo Abrisa viene a República Dominicana, a Cap Cana, generando lo que es el impacto importante en el incremento del turismo de congreso y sobre todo del adiestramiento de lo que son los políticos para ganar campañas electorales. Esta producción especial de Bienvenido Rodríguez y Bienvenido Rodríguez León procurará llevarles a sus casas parte importante del contenido del que todos los políticos de todos los partidos que están acá se van a servir y que va a poder viabilizar que todos ustedes desde sus casas, desde los colmados, desde las bancas, desde todas partes del mundo puedan evaluar mucho mejor la calidad de los que aspiran a dirigirnos. Demos de inmediato inicio a nuestro contenido especial de la noche de esta noche, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca en entrega y cobertura especial desde la 21ª Cumbre Latinoamericana de Políticos. En este contexto, desde acá, desde Cap Cana, patrocinado por lo que es la parte de la Fundación Aeropuerto Internacional de Bávaro, contamos con la presencia del progenitor, el ideante, el pensador de todo este cónclave que adiestra políticos para presente y para futuro. Con nosotros, Javier Neveira, con esta parte de su espacio. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchas gracias. La orden. Gracias. Qué bueno tenerte por acá. Muchísimas gracias. ¿Dónde nace este tema de la cumbre? Hace 21 años en México, cuando yo acudo a una capacitación con gente del Centro Interamericano de Gerencia Política, yo digo, ¿y por qué no esto en mi ciudad? Ok. Y ahí inicia y empezamos la primera. ¿Tu ciudad es? San Luis Potosí. Potosí. Iniciamos hace 21 años allá y hacemos varias en México y así. ¿Y por qué no fuera de México? Y vamos a Panamá, y vamos a Colombia, y vamos a Honduras.
¿Y por qué no en Miami? Y tenemos 8 años en Miami. 8 años en Miami, Ajá. pero Javier Narváez, que eres director, presidente de todo este proceso, ¿por qué entonces cambiar de Miami a Cap Cana en República Dominicana? Bien, excelente pregunta, porque yo, los últimos 5 años, el 40% de los que acuden a Miami son de República Dominicana. Casi la mitad son dominicanos que van a Miami. Y lo demás, Colombia, Argentina, bla, bla, bla. Esa es una razón. La segunda razón es que yo convencí al Comité Internacional, que lo integran 7 personas en Miami, y les dije, hay una gran oportunidad, un nicho de oportunidad de República Dominicana. ¿Por qué? Dicen, entonces, ¿por qué? Porque está Abinader como presidente. Y Abinader, que nosotros reconocimos 2 veces a Abinader como líder latinoamericano, mucho antes que fuera candidato, 2017 y 2018. Qué interesante. Y sí, claro. Y entonces dijimos, ay, está Abinader, nos puede apoyar, vamos a hacer un gran evento en Dominicana, y fue el que hicimos el año pasado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, lo recuerdo perfectamente bien. A ese, y otra vez, y entonces ahora el gran impulsor de estos proyectos en esta región, el señor Víctor Dumbé, dice, ¿y por qué no Cap Cana? Claro. Y vamos a Cap Cana, y estamos en Cap Cana, gracias a Dios. Algo importante, y es que me llama la atención lo del tema de República Dominicana y la asistencia cuando se hacía en Miami. Sí. ¿Significa esto que tal vez el político dominicano está utilizando, tiene más fe, cree más en las herramientas profesionales de la asesoría y la tecnología política contemporánea? Pero además de eso, te lo voy a decir en términos más llanos. Si hay un país en América Latina donde se respira política, la sociedad respira política, es República Dominicana. ¿Cómo va a ser? Sí. Es decir, que otras realidades latinoamericanas son distintas. Por favor, dime. En otras latitudes, en Ecuador, en Perú, la ciudadanía general no está tan pendiente de la política como los dominicanos, sí. ¿Qué? Sí, yo he visitado toda América Latina. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí en la República Dominicana tú puedes conversar de manera coherente del tema político, quién va ganando, cómo están los candidatos, con un chofer, con un taxista, con un comerciante, con un ame de casa. Ellos saben y te hablan de política. Hasta los que están fuera del país. Así es. Eso no sucede en otros países. Algo importante es el tema de las herramientas como tal y lo que puede venir un político o aspirante a ser político profesional a buscar a este tipo de cónclaves, ya no solo para este año, sino para el que viene y demás. Sí. ¿Qué puede obtener de conocimientos que le sirvan para tener un mejor desempeño electoral en su profesión política? Simple y sencillamente le puede hasta cambiar la vida, ¿Por qué? su trayectoria. ¿Por qué? Porque el estar en un evento de esta magnitud con estos ponentes de alta calidad puede significarte la diferencia entre perder o ganar un proceso si tú vas a competir. ¿Por qué? Porque estar aquí te dan, adquieres las herramientas técnicas y profesionales de gente que te dice en la práctica cómo ha ganado elecciones, qué han hecho para ganar esa elección. Y eso puede marcarte la diferencia en tu campaña con otro político que va a improvisar, que va a poner en las redes sociales a su sobrinity manager, improvisadamente, sí. Que otro que va a actuar de manera profesional con asesores profesionales. Quiero aprovechar el tiempo lo más posible y me llama la atención algo. Los contextos geográficos son determinantes por el marco cultural, económico y la composición social de cada país son diferentes. ¿Estos criterios se aplican igual, por ejemplo, en Estados Unidos que en Paraguay, que en República Dominicana? No. Cada lugar es diferente y cada elección es diferente. Hay que tomar en cuenta algunos factores propios de la idiosincrasia del lugar, de los orígenes del lugar, de cómo reacciona la gente, de las costumbres de la gente. Eso se da con una gran investigación de mercado. ¿Qué dice el manual de una buena estrategia? Una investigación de mercado amplia de todos los temas, y de esa información se toman los mensajes del candidato para que le hable a la gente de lo que le preocupa a la gente, con una comunicación política hecha por profesionales, con un mensaje diseñado por profesionales y una evaluación permanente. Ese es el modelo profesional de campaña. Ese es el que no hacen los políticos improvisados y son los que pierden la elección. Finalmente, Javier Narváez, este tema de las redes sociales hace que todo el mundo entienda que es un profesional del ejercicio de la comunicación como rama determinante de la acción política. ¿Cómo evalúas tú, que tienes 21 años celebrando esta cumbre, lo que es el paso de la sociedad política análoga a la digital y la improvisación en el tema redes sociales? Buena pregunta. Mira, todo se complementa y es importante. Los likes no son votos. Los likes no son votos. Los seguidores no son votos genuinos.
Entonces la estrategia, toda la parafernalia de la estrategia y el gasto en comunicación es cómo conviertes a unos seguidores incipientes iniciales en tus seguidores y tus promotores del voto en toda la etapa final de la campaña. Para eso tienes que combinar una estrategia de aire, de redes bien efectiva, no solo redes, igual televisión, igual radio, y luego cómo combinas eso en el proceso final de la campaña con el día D, con el cuerpo a cuerpo, con la estructura humana que va a ganar tu elección. No se gana una elección con redes sociales, pero no puede ser ajeno a lo que pasa en las redes. En las redes sociales pueden destruir tu prestigio y tu trayectoria. Entonces hay que tener una estrategia, pero no vas a ganar una elección si solo quieres hacerlo con Twitter, con TikTok o con Instagram. Tienes que tener tu estructura, tu equipo humano que se va a estar cuerpo a cuerpo, casilla por casilla en la elección. Finalmente, cerrando ya, tenemos elecciones municipales en febrero en República Dominicana y una primera vuelta que esperemos que sea solo esa en mayo. ¿Tu consejo para... ¿No crees? ¿No crees que hay primera vuelta en República Dominicana? No creo que haya solo primera, va a haber segunda. Va a haber segunda vuelta. Sí. Bueno, en el marco entonces de municipales, primera y segunda vuelta en República Dominicana, un consejo a esos miles de candidatos para que puedan hacer un mejor desempeño en su rango electoral. Que si están tomando en serio su aspiración, contraten lo más posible a un profesional para que les diga dónde están parados y les diga si es rentable que compitan por esa elección y no van a tirar su plata. Javier, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con Javier Narváez, quien es el presidente del comité organizador de esta 21ª Cumbre Latinoamericana Política acá en Cap Cana. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos acompaña en esta oportunidad en el marco de esta 21ª Cumbre Latinoamericana de Políticos celebrada aquí en Cap Cana con el auspicio de la Fundación del Aeropuerto Internacional de Bávaro, una parte fundamental no solamente de lo que es la gestión de la ciudad, sino también de lo que es el quehacer político, porque él, entiendo yo, será candidato a la repostulación por lo que es el municipio y la alcaldía de Salva León de Higüey. Con nosotros nuestro buen y gran amigo Cholitín Duluc. Hermano, bienvenido a tu espacio. Bueno, y tú bienvenido a la provincia, a nuestro municipio, a Higüey, a Punta Cana. Un placer, Khalil, que estés aquí cubriendo un evento tan importante como este. ¿Qué significación tiene para el municipio la celebración que viene desde Miami hacia acá, República Dominicana, específicamente en Higüey, esta actividad? Bueno, yo pienso que es muy importante porque si te fijas hay un gran público de candidatos, de políticos de la provincia, de políticos del municipio, y eso sirve para profesionalizar la política, mejorar la política. Yo creo que el país ha ido cambiando, la política ha ido cambiando. Fíjate que en años anteriores una campaña era muy agresiva, los candidatos muchas veces eran enemigos prácticamente en épocas pasadas. Ya eso ha ido cambiando y es precisamente por la profesionalización de la política y por la oportunidad que tienen los políticos de ejercer la política como es, que es una profesión y hay que, cuando tú eres candidato también tienes que trabajarla como lo que es, como una profesión. Así es. Me gustó mucho la introducción que hacían las palabras que tenías en el cónclave, cuando hablabas de que todos los políticos de todos los partidos y colores estaban participando. En esa dirección, ¿cómo tú ves las ventajas que podría dar en el marco de redes sociales, de neuromarketing, lo que son los contenidos que están sirviéndose en este cónclave para ti y tus compañeros políticos? Mira, yo pienso que en la medida que tú mejores las condiciones de los candidatos, de los políticos, tú mejoras la imagen del país. Entonces hay que pensar no solamente en lo inmediato, sino también las cosas que a largo plazo traen resultados. Cuando las campañas ya en esta era de la comunicación, de redes sociales, ya no son locales, las campañas son mundiales. Porque tú tienes un video de una campaña política y tú estás vendiendo, tú le estás llegando a un público que no necesariamente ni siquiera es solo al dominicano. Entonces, eso te da una imagen de cómo va el país también. Cada vez que tú ves en una red social una promoción de un político del país que sea, a la vez tú estás vendiendo el país, estás vendiendo el municipio. Entonces, en la medida que tengamos candidatos más profesionales, con mayor nivel, así mismo va aumentando el nivel de proyección del país.
Así yo lo veo un poco más allá a la simple campaña política, sino la imagen del país. Sin embargo, Cholitín Duluc, hay algo que me llama la atención y honestamente casi preocupación. Y es que sabemos que no obstante los avances sistemáticos en el tema de los contenidos de marketing, pues van en la conceptualización y demás, hay una realidad de un pueblo que demanda soluciones. Y tú que eres constructor de victorias, sabes que el que no resuelve no gana elecciones. Entonces, ¿cómo compaginar toda esa temática de avanzada, de punta, con aquel elector que le dice a Cholitín, Cholitín, dame lo mío, ¿qué hay? Yo pienso que es una cultura que amerita tiempo para irla cambiando, pero también el marketing y en la política también se ve, decía ahorita una expositora, y yo también lo refería, que en la política la percepción es más importante que la realidad. Y asimismo es una gestión. En una gestión tú puedes ser el que mejor haya gestionado la posición donde tú estés. Y si el pueblo lo ve diferente, lo ve que ha sido mal, al final lo va a hacer mal. Y tú puedes perder un candidato o un alcalde, un senador que tenga un buen trabajo y haga un buen trabajo por no haber mercadearlo, no mercadearlo de la manera correcta. Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, porque no es las cosas no son como tú la crees, sino como la cree el pueblo. Pero ahí hay, y usted me provoca con eso, querido amigo, a hacerle una pregunta, porque si bien es cierto que el gobierno del presidente Abinader tiene conquistas importantes en la transparencia, en el hecho de gestionar la crisis, en el manejo efectivo de las finanzas públicas, hay un segmento de la población que dice que los servicios están más deteriorados, que no hay circulante en la calle y que evidentemente hay muchas vueltas a nivel funcionarial para resolver las cosas. Entonces, ¿qué sería dentro de la perspectiva de este planteamiento? ¿Realidad o percepción? Lo que pasa es que nunca ningún presidente, ni creo que va a ocurrir nunca, resuelve todos los males de un país. Porque en la medida que los males son relativos. Hoy tenemos ya etapas superadas y problemas resueltos que ya la gente no lo ve como resuelto, sino que lo que va buscando es mejoría. Y es normal que en una época de tanta comunicación, ahora mismo tenemos una comunicación, vivimos la comunicación, la juventud vive conectada a las 24 horas, la gente siempre exige y exige y exige. Y tenemos que aprender a vivir, que estamos en una sociedad donde la gente siempre va a pedir algo más. La gente, el electorado de hoy en día es mucho más exigente que el electorado de años anteriores. Entonces el electorado pide más y más y más. Entonces, como quiera, no importa lo bien que tú lo hagas, la gente siempre va a entender que hay cosas más que faltan por hacer y eso es normal. Y entendemos que es lo que va a ocurrir. Al final de cuentas, el electorado lo que hace es que evalúa. En el caso, por ejemplo, de una repostulación ahora mismo, como posiblemente ocurra con el presidente Abinader, la gente va a evaluar al final de manera consciente, porque a veces una cosa es lo que se dice en las redes sociales, lo que tú publicas. Vivimos una época también que la gente se siente contento con criticar. Ahora mismo, el hecho de tú ser crítico de un gobierno, ya tú eres honorable. Sí, es decir, sí. No hay una cosa más honorable para el ciudadano que ser contrario a un gobierno, crítico, opositor a un gobierno. Eso te sitúa en una esfera de que tú eres el serio. El que está defendiendo el gobierno es el malo. El serio y el honorable es el que es oposición. Pero al final de cuentas, cuando la gente va a votar, evalúa de manera más correcta. Hay mucha gente que incluso que critican al gobierno por una red social o por hasta un medio de comunicación. Y cuando le toque votar van a saber que este gobierno lo hizo bien, lo ha hecho bien dentro de la crisis, dentro de las situaciones, dentro de los problemas, lo ha hecho bien. No puede hacerlo perfecto porque no tenemos ni siquiera las condiciones ni los recursos económicos, ni somos un país desarrollado para que todo se solucione. Hay crisis, manejamos situaciones de crisis. Y dentro de toda esa problemática lo ha hecho bien. Y al final así es que el electorado evalúa. Y al final, aunque tú lo viste criticando, al final vota por finalmente, Cholitín, hablando de repostulación, estás ahora en el Partido Revolucionario Moderno, vas a repostulación, sé que tienes una valoración excelente por parte de la comunidad acá en Higüey, ¿por qué no? Un alcalde modelo nacional. ¿Qué va a hacer, Cholitín? Nosotros entendemos que asumimos, al igual que el propio gobierno, en una situación de mucha crisis. Nosotros hemos estado superando crisis tras otra. Primero fue el COVID, que prácticamente paralizó al mundo y al país por 1 año y medio. Es decir, tenemos la mitad de la gestión, tanto de alcaldía como del gobierno, con un COVID que paralizó el país. Después viene un Fiona, que afectó gran parte del país, sobre todo nosotros aquí en el este. Venimos con una guerra de Ucrania, un contexto internacional complicado, y sin embargo se ha hecho bien. Entonces nosotros entendemos que tanto a nivel general el gobierno como en cuanto a la alcaldía de Higüey, que como tú lo dices, no es que tú lo digas, sino que la realidad así es. Ha sido una gestión exitosa, una gestión modelo del país en muchos aspectos.
entendemos que no ha quedado concluido todavía o concluso el proceso de mejoría que nosotros aspirábamos para lograr con Higüey, y estamos en una etapa de crecimiento, de desarrollo, crecimiento institucional como alcaldía, y creemos que amerita un periodo más para poder terminar de una manera más acabada, más completa, más satisfactoria todo lo que ha sido un gran programa de gobierno que tenemos y que lo hemos ejecutado en su gran mayoría. Cholitín, éxito en esa repostulación. Hemos conversado con Cholitín Duluc, alcalde del municipio de Higüey, pero también un dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el marco de esta 21ª Cumbre Latinoamericana de Políticos celebrada en Cap Cana, acá, patrocinada por la Fundación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Llévatelo, Francis. Uno de los elementos más importantes del quehacer político es la imagen, y la imagen que viene rodando por percepción o realidad desde hace siglos. En ese contexto hay quienes hacen imagen pintada, hay imagen relatada y hay imagen fotográfica. Nos acompaña en esta oportunidad quien es reputado como el fotógrafo político más trascendente de todos los tiempos en todo el mundo. Con nosotros en el marco de esta 21ª Conferencia Latinoamericana de Política acá en Cap Cana, el señor David Ross. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil. Es un placer estar en tu programa, es un honor, es un orgullo haber alcanzado este nivel para que tú me puedas entrevistar. El honor es todo nuestro, hermano mexicano. Hermano mexicano. Así es. como el chiste, yo soy hermano mexicano y usted es el conde de Dominicana. Yo soy el conde de Dominicana porque una vez dije... ¿Qué fue lo que le pasó? Una vez dije conde de Dominicana porque pronunciaba muy mal mi nombre y me decían Javid. Javid. Y entonces conde de Dominicana. Entonces me David. dijo, pase, señor Javid, conde de Dominicana. David, en toda esta carrera que has tenido, más de 60 años tomando fotografías, haciendo retratos, ¿cuál es el elemento más importante para lograr el mejor retrato político? Esa es muy buena pregunta. Bueno, una vez le pregunté a un asistente, estaba yo planteándole cómo estaba la situación, y le dije, ¿cómo tomaría usted esta foto? Y me dijo, con una cámara. Me pareció una respuesta muy estúpida, ¿no? Pero pues es la que te daría. El elemento más importante es la cámara. La cámara. Que va a captar todo, sí. Ok. El elemento más importante es la cámara. Después viene la iluminación. La iluminación tiene que ser muy cuidadosa. No cualquier iluminación puede, porque, bueno, no te voy a dar ahorita un curso de iluminación, no es el caso. Pero la iluminación del retrato es muy sencilla, porque tenemos un solo sol. Entonces el sol tiene que estar en una determinada posición para que tú tengas pues una buena iluminación, que se te vea el tono, el brillo y la sombra. Entonces el tono, brillo y sombra es específicamente lo que te da el volumen y que puede hacer a una fotografía que está en un plano que surja el espacio, o sea, de la bidimensionalidad del plano a la tridimensionalidad del espacio. Eso se logra con esos tres elementos que son el tono. Sin embargo, David Ross, que viene desde México, un éxito mundial retratando a presidentes, dignatarios y demás, no es solamente con el tema técnico que ha logrado. No. Sino eso es muy fácil. Exacto. Eso lo hace cualquiera. Exactamente. Entonces, ahora, tú tienes un sol, déjame explicarte muy rápidamente. Tú tienes un sol, ahora al sol lo tienes que suavizar con una nube para que no tengas las sombras tan marcadas. Tienes que ponerle una determinada situación. Yo utilizo la iluminación de Rembrandt, que entra por un lado y te forma un triangulito del otro lado, con una luz muy suave, y ya, con eso tienes todo. Pero tú nada más tienes prácticamente una lámpara que es el sol, difuminada como si estuviera pasando por una nube, y después tienes otra lámpara o un reflector que te da un poquito el relleno, y una luz en el fondo hacia la cabeza de la persona que te la separa precisamente del fondo. Esas son las tres luces que tú necesitas. Y después, como te explicaba yo en la conferencia, después viene el trabajo. Ese no es ningún trabajo. El ser un buen fotógrafo de retrato no tiene ninguna trascendencia, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna dificultad. Yo puedo entrenar a un fotógrafo que ya tenga bases de fotografía
yo lo puedo entrenar y ponerlo al nivel de lo que yo hago en 2 semanas. O sea que es una cosa muy sencilla. Ahora deme lo otro. Lo otro es lo importante. Lo otro es lo importante. ¿Qué te voy a decir? Lo otro es que tú tienes que obtener a la persona de adentro hacia afuera. Tú no debes retratar a una persona de afuera hacia adentro porque lo único que vas a retratar es su continente. Y tú lo que buscas en una persona es el contenido, es la fuerza, la determinación, el propósito, el entusiasmo, el carisma. Todo este conjunto de características y cualidades es lo que conforma el carisma. Y el carisma es una característica que tiene el líder, y el líder tiene también la prioridad y la ventaja de que se hace respetar, atrae a la gente, se hace seguir y sobre todo produce una seducción muy especial sobre la gente. Produce hasta un efecto de divinidad. La gente lo levanta, lo elogia, lo quiere y lo diviniza. Esa es una característica que tiene el líder frente a la masa. Ese es un estudio que se ha venido realizando y que se sabe el cómo. El por qué es todavía muy difícil de dilucidar. No se encuentra el por qué. Pero de la misma manera como una masa es un conjunto de individuos que pierden la individualidad y que se comportan de una manera determinada. O sea, inclusive pudiera decirse que es de una manera imprevisible, pero el líder sí las maneja y domina a la masa hacia donde quiere llevarla. Sin embargo, David Ross, quiero preguntarte algo que es fundamental en tu oficio y para los políticos. Los políticos muchas veces invierten en vehículos, invierten en propaganda, invierten en cualquier capítulo de la campaña. Pero ¿qué tan importante es la fotografía del candidato en el marco de la campaña? Yo te diría que es lo más importante. ¿Por qué? Porque, mira, hay muchas teorías muy interesantes. Al Ries, que es el gurú del marketing mundial, yo he discutido con algunos mercadólogos políticos que no están familiarizados inclusive con la mercadotecnia comercial. Y he discutido mucho y sobre todo para mí Al Ries es un hombre prodigioso que ha introducido conceptos muy importantes en la mercadotecnia comercial y en la mercadotecnia política. Por ejemplo, el concepto de posicionamiento. Okay. Al Ries tiene un libro que se llama Mercadotecnia de abajo hacia arriba. Y entonces en ese libro demuestra Al Ries que la táctica hace a la estrategia. Entonces resulta que los mercadólogos políticos, cuando yo digo eso, me dicen, no es cierto. Primero es la estrategia y después se implementa la táctica. Y Al Ries dice, eso sería lo ideal para un mercadólogo, que se sentara en su oficina, encontrara estrategias, y que después se implementaran las tácticas hasta abajo. Pero eso siempre va a fallar porque hay imprevistos que no se pueden determinar y no se pueden columbrar. Entonces, cuando la estrategia te da una idea y tú ya la aplicas y la reconstruyes como estrategia y la aplicas en general, es como la estrategia te va a funcionar porque viene de la táctica y ya te demuestra que la táctica funciona con esa Entonces estrategia. se puede construir toda una táctica y en consecuencia una estrategia a partir de una buena fotografía. Bueno, exactamente. Pero primero siempre tiene que tener, la estrategia tiene una idea. Tiene la idea, pero la táctica es la que la pule. Pero, ¿qué te voy a decir? Tú puedes hacer una gran estrategia y puedes hacer un gran discurso y puedes hacer ¿qué te voy a decir? Que tu candidato visite a todo el país y que haga contacto con toda la gente. Eso tarda mucho. Una buena fotografía tiene la característica de proyectar al candidato en una vivencia de elocuencia, de persuasión, de convencimiento, pero es en un relámpago. Entonces, ¿para qué te vas a perder tanto tiempo en tantas cosas y vas a gastar tanto dinero en tantas cosas si tú puedes invertir
primordialmente y principalmente en una buena fotografía que te dé una proyección inmediata de ese candidato. Además, te arriesgas si la primera impresión del candidato no es buena, solamente tenemos una primera, una sola oportunidad para causar una primera buena impresión. Si o desaprovechas la oportunidad para causar esa primera buena impresión, ya no tienes una segunda oportunidad. Cerrando, David Ross, el tema del posicionamiento en la mente, que es según su charla, Claro. donde se libra la batalla a partir de una buena fotografía. ¿Cómo deberían los políticos y aspirantes abordar este tema para utilizar la fotografía como herramienta de posicionamiento en la mente del votante? Mira, lo primero que tienen que hacer los políticos es quitarse la venda de los ojos. No solamente los políticos, sino también los consultores. Desafortunadamente, la palabra fotografía llega a ser prácticamente una palabra hasta cierto punto despectiva. El fotógrafo es un artesano, es un profesionista de segunda. No es un médico, no es un filósofo, no es un poeta. Bueno, cuando más se le atribuye el término de artista, pero sí hay muchos fotógrafos que han desprestigiado a la profesión porque son solamente unos aprietabotones. Es decir, yo de joven, a mí me corrieron de un club de fotografía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque decía que el fotógrafo tiene todo hecho en la cámara. Mira, el dibujo es una cosa muy complicada. Por ejemplo, Van Gogh, que está considerado como uno de los mejores dibujantes de pintores del mundo, que no vendió un cuadro en vida, pero ahora sus cuadros cuestan más de 100 millones de dólares. Van Gogh le escribió una vez una carta a su hermano Theo que le decía: he encontrado algo, me he encontrado con una serie de fórmulas que se llaman perspectiva, y mi dibujo ha tomado otra forma. Ahora, no estoy arrepentido de haberlo encontrado tan tarde, porque yo siempre busqué algo que se le acercara. Claro. Y mi búsqueda me dio mucha preparación. Pero la perspectiva es una cosa extraordinaria. La perspectiva es una ciencia, es una técnica muy difícil. Es una base de cosas muy simples, pero es tanta y tan compleja que de todas maneras se hace algo difícil. Pero si la cámara, tú levantas la cámara, te da la perspectiva, te da la luz, te da la sombra, te da las proporciones de las cosas. Te da todo. Te da todo. Entonces, es lo que hacen los fotógrafos, eso es lo que hacen concursos de fotografía para ver quién toma a una viejita con un pan dulce y la hace ver, más tierna, o tomó mejor el pan dulce. Bueno, simple y sencillamente es un concurso de a ver quién apretó el botón en el momento más oportuno. Eso no es, la fotografía tiene que hacerse. Mira, para retratar a una persona no la puedes retratar de afuera. Si tú rompes un huevo de afuera, destruyes una vida. Si se rompe el huevo de adentro, surge una vida porque lo rompió el pollito. Entonces, es lo que hago yo en mi retrato. Yo no tomo a la persona de afuera, la persona tiene que salir de adentro. Finalmente, David Ross, a toda esa población que te ve y a los aspirantes, sobre todo en los cargos selectivos en República Dominicana a través de la Z101, dales un consejo en pocas palabras sobre la importancia del retrato en el ejercicio político. Sí, miren, vamos a suponer que ustedes tienen un 100% de una determinada cantidad para una campaña. Y cuando dicen, hay que tomar la fotografía del candidato. Bueno, la fotografía del candidato debe costar un 0.01%. Es absurdo. Ustedes de ese 100% que tienen de la campaña van a tirar, así sucede siempre, se tira el 50%. Wow. El 50% en cualquier publicidad. Así por eso decía un magnate de la publicidad, dígame qué 50% tiro y qué 50% no, para que yo sepa. No claro. Se puede. Siempre se va a tirar un 50% de una publicidad. Es como tirar perdigones con una escopeta, con que uno dé en el blanco ya es suficiente. Pero se tiran muchos perdigones que no dan en el blanco, esa es la publicidad. El perdigón que da en el blanco
es un buen retrato. Esa es una inversión, es la inversión más importante. No importaría que no llega, no importaría que la fotografía costara el 10% de lo que cuesta la campaña. No cuesta, mira, si tú vas a poner 100 espectaculares y vas a poner 100 espectaculares malos, pon 97 espectaculares extraordinarios. ¿No crees que son mejores 97 espectaculares que 100 más? Con los 3 espectaculares te pagas la fotografía, no te cuesta Punto. más. Es así. Pero no, la fotografía la quieren de gratis. David. Sí, y además se buscan a alguien que les regale la fotografía o se buscan al primo del primo para que les tome la fotografía. Es Esa un una honor cosa absurda. haberte tenido en nuestro espacio, y Lo sobre mismo. todo en República Dominicana, a ti que has tenido la oportunidad de sacarle imágenes a presidentes, dignatarios a nivel mundial y que gozas del aprecio y de la Claro. reputación de ser el mejor retratista político Claro. del mundo. Claro. Hemos tenido a David Ross, quien es el mayor y mejor retratista reconocido en el mundo en estas lides de las aspiraciones políticas. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Uno de los componentes más importantes en el quehacer político, de Estado o de cualquier manifestación entre seres humanos es el protocolo. Y en este caso, en el marco de esta 21ª Cumbre Latinoamericana de Políticos acá en Cap Cana, pues contamos con una de las personas más icónicas en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo con respecto al protocolo de Estado y a la proyección del protocolo político. Con nosotros nuestra buena amiga del Paraguay, Auda Roy. Auda, bienvenida a tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer estar con ustedes aquí en República Dominicana. El honor es todo nuestro. Gracias. Auda, explícanos por favor a grandes rasgos en qué consiste este tema del protocolo de Estado y después el protocolo en políticos. Sí, el protocolo de Estado lo que hace es ordenar eventos, actos oficiales, viajes presidenciales, porque donde hay protocolo se nota orden, se nota respeto, y eso no hubiera sido posible si no existiera también de por medio la cortesía. Entonces el protocolo es sinónimo de orden, de respeto y de cortesía. Excelente. Y en la parte política aplica igual. Sí, generalmente en la parte política, en campaña, cambia un poquito. Lo que hacemos es transportar la imagen del político a que tenga empatía con la persona, con los votantes. Esa es la diferencia. Cuando ya se está en el cargo, ya hay una cierta distancia, porque lastimosamente es así. Claro. Y es imposible que un presidente sea accesible como cuando estaba en campaña, por todo el trabajo que conlleva ser un presidente. Pero vamos a empezar por el inicio, porque para ser presidente, gobernador o alcalde, hay primero que ser un político que ganó unas elecciones. Así mismo. En ese caso, el protocolo del candidato. Vemos que en términos antiguos, el candidato siempre andaba de traje, muy formal ataviado y con un discurso bastante sobrio. Hoy vemos que esto cambia. ¿Cuáles serían los lineamientos del protocolo del candidato en términos contemporáneos? Sí, la imagen del candidato en campaña debe ser una imagen que empatice con la ciudadanía. Eso es lo principal. Lo bueno es caerle bien a la gente, tiene que empatizar no solamente su imagen, sino también su discurso, el momento en cómo está viviendo el país ese momento. La idea es enamorar, es seducir a los votantes. Esa es la función principal en imagen que hacemos con los candidatos, que nuestro candidato seduzca, que nuestro candidato enamore. Pero en ese caso tengo que preguntarle a Auda Roy, que es experta en la materia, ¿dónde se difumina la frontera de esa seducción, esa conquista del candidato al votante respecto a caer en prácticas que pudieran ser hasta ridículas? Y me explico. Modernamente en TikTok usted ve que los candidatos tienen que hacer todo tipo de ridiculeces para poder hacerse los simpáticos ante la gente. ¿Dónde debe llegar, hasta dónde debería llegar un candidato para lograr el objetivo sin caer en la ridiculez? Sí, hay una línea muy delgada, es verdad lo que decís, hay una línea muy delgada de pasar de lo simpático, atractivo, pasar a lo ridículo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque si un candidato llama la atención por ridículo, la gente se va a reír, pero no lo va a votar. Ahí está la diferencia. Se va a reír, le puede seguir, pero no lo va a votar.
Al final, cuando entras en las urnas a votar, siempre vas a pensar en alguien que sí te transmite más confianza. Y ahí va a ser el político que hace TikTok, que está en las redes sociales, pero sin perder su esencia. Sin replicar la magistral ponencia que acabas de tener aquí en el auditorio, hablabas de que el candidato debe hacer lo que sabe hacer bien. Hablabas de bailar, de abrazar, de saludar o sonreír, ¿era, no? Sí, así mismo. Si ¿Cómo sabe es esto? bailar, Vamos a ver. si sabe bailar, bueno, lo hacemos bailar. Pero si va a ser el ridículo bailando, lógicamente que eso lo va a venir en contra. Así como vimos en el video. Sí. Y a la hora de abrazar, vamos a asesorar al candidato que abrace si sabemos que su esencia es la de abrazar. No vamos a obligarle a hacer algo que no hace parte de su esencia, porque eso sí se nota. Y también hablamos de comer porque Sí, comer. en la propia familia, si es que mamá y papá, después que los hijos estén todos grandes, no organiza una cena o un almuerzo, es difícil que la gente se junte. ¿Es así o no? Es así. Es muy difícil que digan, me voy simplemente a visitar a mis padres. Pero si los padres dicen, estoy haciendo un almuerzo y me gustaría que vengan a compartir conmigo, tengan por seguro que van a venir la mayor cantidad de hijos posible. También eso se replica en la política. El candidato se tiene que sentar a comer con la gente. ¿Pero qué tipo de comida? Tiene que ser una comida tradicional, popular, para empatizar con sus votantes. Es así. Auda Roy, algo importante, y es que en esta época de la posverdad hay siempre un interés y una propensión a negar todo lo establecido y romper todos los protocolos. Yo soy un candidato y de repente soy electo diputado y no quiero ir a la Asamblea Nacional de traje, yo quiero ir en franela. ¿Qué importancia tiene el conocer la regla del protocolo en el ejercicio y comportamiento del candidato y del político? Bueno, en primer lugar, el político tiene que saber que se debe a su pueblo. Una vez que sea electo, él no puede hacer lo que él quiere hacer. O sea, que se debe a su pueblo, se debe a su país. Se tiene que adaptar a las reglas de protocolo porque tarde o temprano va a tener serios problemas. Es mejor que se oriente a lo que es correcto en principio que después de que haya sucedido algo que lo haya pasado bastante mal. Por ejemplo, tema de vestimenta. Sí. Una reunión, una cumbre, no hace mucho tiempo se hizo una cumbre aquí en República Dominicana, donde la tenida era guayabera. Sí. Yo seguí la cumbre por los medios, me pareció espectacular porque el clima se presta para eso. Así es. Todos los presidentes vinieron acorde a lo que se pidió la tenida y 1 o 2 presidentes no usaron y fueron el lunar de la cumbre. Es así. Eso puede transmitirse en la comunicación no verbal como una falta de cortesía hacia el dueño de casa. ¿Qué significa la ejemplo, comunicación no verbal? Y la comunicación no verbal es lo que se ve a la vista sin decir absolutamente nada. A veces es muy fuerte porque la primera impresión que tenemos de una persona siempre es la que queda. ¿Pudiera usted, mi querida amiga Auda Roy, comentarnos o graficarnos algo de esto de la comunicación no verbal? Sí, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, está comunicando constantemente. Nuestros movimientos comunican constantemente. Si yo me paro de una forma desastrosa, estoy comunicando algo con mi cuerpo. Si yo me paro y ubico mis 2 manos en los bolsillos, comunico algo también. Si a mí me sobran las manos, estoy comunicando inseguridad. Entonces, la comunicación no verbal tiene mucho que ver con lo que hace tu cuerpo y también con la imagen que transmitís a través de tu vestimenta. La vestimenta tiene que estar de acorde a la ocasión. Claro. Para que no llame la atención de una manera equivocada. Podemos llamar la atención por hacer correctamente las cosas, hacerlo bien, pero no está bien llamar la atención porque nos equivocamos o por decir a mí me gusta así y yo lo hago así. Así es. Auda Roy, has sido consultora, has tenido la responsabilidad de Estado en tu país, Paraguay, del tema protocolar,
pero en República Dominicana ya nos avecinamos a unas elecciones municipales y posteriormente presidenciales y congresuales. ¿Qué le recomendarías en pocas palabras a esos candidatos, miles dominicanos que te escuchan y ven a través de la Z101, para que utilicen el protocolo como una herramienta correcta para tener éxito político? En primer lugar, que cuiden su imagen en todos los sentidos, porque hoy en día a través de las redes sociales esa imagen se pueden reprisar en cualquier momento y cualquier desliz que tengan con su imagen les puede perjudicar enormemente en un futuro. Si quieren tener un futuro en la política, además de ser alcalde, quieren llegar a ser diputados, senadores, tienen que cuidar su imagen, tienen que tener una persona al lado que le esté recordando que su imagen es muy importante. Excelente. Auda, gracias por haber participado. Hemos conversado con Auda Roy directamente desde el Paraguay, quien es consultora experta latinoamericana en todo el marco del protocolo acá, en esta 21ª Cumbre Latinoamericana Política desde Cap Cana, auspiciada por el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Llévatelo, Francis.